Buenas tardes. En el día de hoy vamos a hablar de lo que es la percepción o el proceso perceptivo. Pero antes de comenzar, los invito a que ustedes puedan ver en estas imágenes, ¿sí?, qué es lo que más les llama la atención de estas imágenes, ¿sí? Probablemente no a todos les llamó la atención, apenas la vieron, lo mismo, ¿sí? Quizá a algunos les llamó la atención la imagen del anciano y a otros el de las flores, ¿sí?, o el perfil de la joven, ¿sí? Y de cada una de estas imágenes probablemente les haya llamado la atención algo en particular. Bueno, la idea es que en esta unidad nosotros vamos a ver lo que es la percepción o el proceso perceptivo. Para que ustedes lo tengan en cuenta, la palabra percepción proviene del latín perceptio y se refiere a la acción y el efecto de percibir por los sentidos imágenes y comprender algo, ¿sí? Bueno, ¿qué quiere decir esto? Nosotros estamos, ¿y por qué nosotros vamos a ver lo de percepción? Porque nosotros estamos constantemente expuestos a un sinnúmero de estímulos, ¿sí?, que los vamos a captar a través de los sentidos. Eso es lo que nosotros llamamos sensación. Pero a través de estos sentidos, como lo vamos a ver más adelante, nosotros recibimos información. Y esa información el cerebro la organiza y la interpreta, y eso es lo que da lugar a la percepción, ¿sí? Entonces podemos decir que la percepción, ¿sí?, es el proceso por el cual se reúne información e interpreta, ¿sí? O, dicho de otro modo, según lo que planteamos acá, es el acto de toma de conocimiento de datos sensoriales del mundo que nos rodea. Y ahora en relación a lo que decíamos de las imágenes. Si ustedes ven en esta siguiente imagen, la realidad es la misma, ¿sí?, pero cada uno lo ve de diferente manera. Bueno, ¿qué queremos decir con esto? Que el proceso perceptivo nos va a permitir entender por qué no todos ante una misma realidad vemos o percibimos lo mismo, ¿sí? Cuando hablamos de realidad puede ser una persona, una situación, ¿sí? Cuando nosotros vemos por primera vez a alguien, si conocemos a alguien por primera vez, no todos nos va a llamar la atención lo mismo de esa persona. Bueno, precisamente porque la percepción es algo subjetivo. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Y por qué es tan importante la percepción? Sin la percepción nosotros careceríamos de experiencia. La percepción nos permite sentir el mundo que nos rodea y asignar un significado a todo esto que nos rodea, ¿sí? Nosotros no vamos a responder a ese mundo externo de forma directa, sino que lo que vamos a hacer es transformar esos estímulos que captamos del exterior a un sistema interior y le vamos a atribuir un significado, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué no todos percibimos esa realidad de igual modo. Por ello es que vamos a verla a la percepción como un proceso bipolar, un proceso de información y adaptación y un proceso de selección. Cuando hablamos de proceso bipolar, ¿sí?, decimos que la percepción es bipolar porque depende de dos polos o factores, un sujeto y un objeto. El sujeto vendría a ser el observador, ¿sí?, el individuo que observa lo que está a su alrededor, ¿sí?, que sería el factor subjetivo. Y ahí entra en juego la subjetividad. ¿Por qué? Porque ese sujeto no va a ser pasivo, sino que va a estar condicionado por sus aprendizajes previos, por sus motivaciones, por sus actitudes y por sus expectativas, ¿sí? Eso sería uno de los polos. Y en el otro polo o factor vamos a tener el objeto, ¿sí?, o sería lo que está siendo observado. Cuando nosotros hablamos de objeto o factor objetivos, nos referimos a una persona, a una situación, a un objeto en particular, ¿sí? Concretamente nosotros, ¿cuál es la utilidad que le vamos a dar en la asignatura? Es cómo observamos a las personas, al entorno que nos rodea, ¿sí?, y cómo esa forma de percibirlo va a condicionar en cómo nos vamos a relacionar nosotros con esas personas, ¿sí?
Entonces decimos que la percepción es un proceso bipolar porque tiene dos polos o factores. El sujeto, que es el observador, y el objeto, que es el que está siendo observado, ¿sí? Después decíamos que era un proceso de adaptación e información. Como dijimos al principio, la percepción nos va a permitir conectarnos, ¿sí? Y sin la percepción no existiríamos en este mundo, ¿sí? Entonces, percibir es esencial para nuestra existencia, ya que por un lado nos va a dar información de lo que está alrededor, ¿sí? Y en función de esa información que nosotros vamos a recibir, vamos a poder adaptarnos al medio que vivimos. Fundamentalmente, el hombre va a utilizar el proceso perceptivo para sobrevivir por una cuestión, o más bien como una cuestión de supervivencia. Si ustedes ven ahí en el ejemplo, ¿qué es lo que sucede? Esta persona, cuando nosotros vamos a cruzar la calle, ¿qué es lo que hacemos? Y previamente miramos si no viene algún coche, algún vehículo o algo, porque si no, estaríamos poniendo en riesgo nuestra vida. Bueno, ahí estamos utilizando el proceso perceptivo. Vemos qué estímulo está a nuestro alrededor y si vemos que viene un auto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a esperar por una cuestión instintiva de resguardar nuestra vida y después vamos a cruzar, ¿sí? Por eso hablamos de que es un proceso de adaptación y de información, ¿sí? Y también mencionamos que la percepción es un proceso de selección. ¿Por qué es un proceso de selección? Porque tiene un carácter selectivo, ¿sí? ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros no vamos a captar todo lo que está a nuestro alrededor. Nosotros solo captamos una parte de lo que está a nuestro alrededor, ¿sí? ¿Por qué? Porque sería biológicamente imposible, ¿sí? Estamos limitados biológicamente para captar absolutamente todo lo que sucede a nuestro alrededor. Si ustedes en este momento están viendo esta clase, probablemente estén escuchando esto, pero no pueden saber lo que sucede quizá en otro ambiente de su casa, o lo que está pasando en la vereda, o lo que está haciendo el vecino, ¿sí? Estamos limitados, ¿sí? Y esa selección o esos recortes que hacemos nosotros están determinados, ¿sí? Por nuestras necesidades. Si ustedes ven ahí en la foto, ¿qué es lo que se puede ver? Unas personas que están viendo cruzar la calle, ¿sí? Pero están concentradas o han centrado su atención ¿en qué? En ver en qué momento el semáforo cambia de color para darles el paso, ¿sí? Y probablemente lo que sucede alrededor, por ejemplo, si pasa algún conocido, si sucede algo, por ejemplo, que una persona esté vendiendo algún objeto en particular, quizá no les va a llamar la atención porque su concentración está abocada específicamente a que cambie el color del semáforo, ¿sí? Entonces ahí tendríamos los tres aspectos de por qué decíamos que la percepción es un proceso bipolar, de adaptación a información y de selección. Ahora vamos a hablar un poquito de cómo percibimos. Y a manera de ayuda a memoria, les armé este esquemita, ¿sí? Que permite mostrarnos, ¿sí? Cómo funciona el proceso perceptivo en nuestro interior. Por un lado, vamos a tener los estímulos, que ya vamos a hablar dentro de un rato qué tipos de estímulos tenemos, ¿sí? Los estímulos, como decíamos, los 5 sentidos básicos son los que nos van a permitir captar, en principio, estímulos. La vista, el tacto, el gusto, el oído y el olfato, ¿sí? ¿Qué va a pasar con esto? Esto va a activar nuestros órganos sensoriales y van a transmitir información hacia el sistema nervioso central. ¿Esto qué es lo que va a permitir? Que nuestros receptores sensoriales vayan a procesar esa información, ¿sí? En nuestro cerebro, porque van a llevar la información al cerebro y de ese modo se va a dar una respuesta, ¿sí? Y ahí volvemos a lo que hablábamos al comienzo. Esa respuesta va a ser subjetiva. ¿Por qué? No todos vamos a dar ante el mismo estímulo la misma respuesta, ¿sí? Yo les planteo un ejemplo. En este momento ustedes están en su casa tranquilos y de repente sienten una sirena muy fuerte, ¿sí? Que proviene del exterior. El estímulo, por ejemplo, entre sus vecinos. Alguno
Ustedes pueden levantarse, ir a asomarse a la ventana y fijarse qué es lo que está pasando. Otro va a salir a la vereda y se va a fijar qué es lo que está pasando. Y otro puede decir, sí, debe ser para avisar tal o cual cosa por todo lo que estamos viviendo, y sigue haciendo sus cosas normalmente, ¿sí? El estímulo fue el mismo. Probablemente el órgano sensorial que utilizamos fue el oído, pero no todos respondimos de igual manera, ¿sí? Muchas veces ante esos tipos de estímulos, por lo general, tiende a haber una generalidad en las respuestas, pero siempre va a diferenciarse unos de otros, ¿sí?, lo que vayamos a responder. Por eso es que volvemos a mencionar acá el aspecto de la subjetividad que tiene el proceso perceptivo, ¿sí? Y acá volvemos otra vez a esta imagen. La realidad, en este caso, el estímulo es el mismo para todos, las sirenas, pero no todos lo vamos a captar de igual modo y no todos vamos a responder, por ende, de igual modo, ¿sí? Volviendo nuevamente acá al esquemita, ¿sí? Nosotros hablábamos de los estímulos, ¿sí? Que los estímulos los vamos a captar por los sentidos, ¿sí? Pero no solamente vamos a utilizar los sentidos, sino que también vamos a recurrir a 3 procesos auxiliares, como es la atención, la memoria y la imaginación. Cuando hablamos de la atención, nosotros decimos que la atención implica la concentración en un determinado estímulo. En el caso del ejemplo sería el ruido fuerte de la sirena. Después vamos a tener la memoria, que la memoria implica evocar recuerdos del pasado, ¿sí?, estímulos que hemos tenido en el pasado y compararlos con situaciones presentes, ¿sí? En ese caso nosotros podemos recordar, pues ya sabemos que cuando escuchamos una sirena, es la sirena de los bomberos, de la policía, de la ambulancia, es señal de alerta que algo está sucediendo, ¿sí? Y por último, la imaginación, que la imaginación la usamos y mucho cuando no logramos darle un significado a ese estímulo, ya sea porque no lo conocemos, ¿sí?, porque nos resulta novedoso, entonces nosotros comenzamos a deducir posibles significados para ese estímulo, ¿sí? ¿Qué decíamos nosotros? Seguramente fue un accidente, seguramente podemos decir asaltaron a alguien, seguramente están pasando alguna noticia, ¿sí? Le vamos cada uno, y por eso es que cada uno, al asignarle diferente significado, va a responder de diferente manera, ¿sí?